y afecta nuestro espíritu. Y este es un día que desde que me levanté he sentido esa presión y no sé la razón por la cual. Pero a Satanás no le gusta que haya una iglesia unida. No le gusta eso. Satanás sabe que cuando la iglesia se une, la iglesia hace grandes cosas. Hace grandes cosas. Y él va a luchar para desanimarnos. Va a luchar para destruir la iglesia. La única esperanza del mundo es la iglesia. Y si el del diablo destruye la iglesia, no hay esperanza para el mundo. La iglesia somos nosotros. Si el diablo destruye su vida, si el diablo destruye su matrimonio, si el diablo destruye sus hijos, si el diablo destruye todo de usted, eso es mal testimonio para el mundo. Y ya no hay esperanza para el mundo. Porque tristemente el mundo, todo lo que ve es a nosotros. No lee la palabra de Dios. Nos mira a nosotros cómo somos, cómo vivimos. Y a través de estos meses que hemos estado estudiando, predicando tocante la unidad, siempre he sido atacado por todos lados. Pero creo que es la palabra de Dios que siempre va a tener la victoria. Amén. Pablo expresó y dice: yo pues preso en el Señor, versículo 1, os ruego. Miramos la palabra hace unas semanas, os ruego. Dice que andéis como es digno de la vocación. Si usted estuvo aquí la semana pasada, domingo pasado, regresamos a escudriñar la palabra os ruego. Preso. Vimos lo que es preso. Vimos por qué Pablo, sin duda, él dijo que estaba preso en el Señor. Sí, físicamente, pero también lo miramos cómo Dios lo atrapó a él, ¿verdad? Yendo rumbo a Damasco. Y ahora se hizo un siervo, se hizo un preso espiritualmente de Dios. Y él estaba implorando a la iglesia en Éfeso que andéis como es digno. Vimos la palabra que es digno de la vocación. Y luego vimos la palabra llamados. Después en la noche entramos al versículo número 2. Para poder que haya unidad en la iglesia, primeramente debe de haber el primer ingrediente, que es humildad. Segundo, miramos mansedumbre. Escudriñamos la palabra mansedumbre para poder llegar solamente a Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56, donde fue donde nos quedamos el domingo por la tarde, hablando del ejemplo de Jesús, de la mansedumbre de Jesús. Cómo él, teniendo el poder para poder, hermanos, llamar a una legión de ángeles, él no lo hizo. Él tuvo control de sí mismo. Mansedumbre no es que no puedes. Mansedumbre es que puedes, pero sabes que no es correcto. Y tú tomas el control, te controlas. Y vimos que Pedro no se controló. Ahí miramos a Pedro. Pedro desvainó la espada y le cortó la oreja, ¿verdad? Y vimos ese ejemplo. Pero ahora quisiera continuar con otros dos ejemplos. Vimos a Jesús tocante la mansedumbre. Vaya conmigo al libro de Números capítulo 12 para poder entrar ahí. Números capítulo 12. Y quiero dirigirlo rápidamente al versículo 3. Números capítulo 12. Y aquí nos da una persona más, después del Señor Jesucristo, una persona con mansedumbre. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Ahí aquel varón, Moisés, ¿qué dice, hermanos? No dice que era manso. Dice era muy, ¿qué dice, hermanos? Muy manso. Y note lo que dice la palabra de Dios. Más que todos los hombres que había, ¿dónde, hermanos? Que había sobre la tierra. Yo no pude encontrar ninguna otra persona después del Señor Jesús que la Biblia me indicara, al menos que fui al libro de Números, y dice que ese varón
Se llamaba Moisés. Pero cuando yo leo la Biblia y puedo yo meterme y escudriñar las palabras, no solamente leerlas, sino mirar las palabras, yo pude ver, era la palabra muy manso. Una cosa es que uno sea manso, que tenga mansedumbre, pero otra cosa es que digan de ti, él es muy manso. Tiene mucha mansedumbre. Hay personas en el grupo que tienen mansedumbre, pero hay otras personas en el grupo que tienen mucha mansedumbre. O sea que hacen una diferencia entre el que tiene mansedumbre y el que no tiene mansedumbre. Hay personas que no tienen mansedumbre, hay personas que tienen mansedumbre y hay personas que tienen mucha mansedumbre. Ahora, eso no es tan interesante, mirar esos tres grupos. Lo interesante es mirar lo que dice la segunda parte del versículo. Más que todos los hombres que había, ¿dónde, hermanos? Que había en la tierra. Padre, en ese momento pedimos, Señor, su ayuda. Señor, perdone nuestras faltas. Limpie nuestra mente, nuestro corazón de todo lo que no es agradable delante de sus ojos. Señor, podemos estar aquí enfrente de todos y podemos llegar aquí a la casa donde usted, Señor, está, porque usted está en todas partes, pero cuando venimos aquí a este lugar es algo muy especial. Usted se digna en visitarnos, en tomar, Señor, un tiempo especial donde usted inclina su oído, inclina, Señor, su rostro a mirarnos, todo lo que hacemos. Porque estamos aquí para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, porque usted lo merece. Señor, no es cualquier tiempo, no es, Señor, cualquier minuto, cualquier hora. Es una hora muy especial, donde venimos a reunirnos como iglesia. Y, Señor, pedimos, Dios, que por favor tenga misericordia de nosotros. Usted que conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Usted que conoce aún cuando nosotros no hablamos. Usted ya sabe lo que vamos a decir. Pedimos, Señor, que por favor tenga misericordia y nos pueda vestir, Señor, de humildad. Nos pueda vestir, Señor, de mansedumbre. Y gracias, Señor, por los ejemplos que miramos en la Biblia de hombres. Y que podamos, Señor, esta mañana poder incluirnos nosotros también y poder evaluarnos nosotros también. ¿Cómo es posible poder llegar, Señor, a esa unidad? Tome control, Señor, de todo nuestro ser en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, un minutito. Hermanos, la vida de Moisés nos muestra la manera de esta cualidad bíblica. Estaba yo escudriñando la palabra de Dios y estaba pensando, ¿qué hombre después de Jesús fue un hombre que tenía mansedumbre? Yo no encontraba a nadie, hermanos. Hasta que me puse a estudiar y mirar la vida de Moisés. Y luego me puse a pensar yo mismo y dije, ¿por qué fue que Moisés fue tan manso? ¿Cuál fue la razón que había estas cualidades en Moisés? Dios lo había escogido a él. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Cómo Dios le escogió a Moisés. Esta cualidad bíblica está muy destacada porque no hay ninguna otra persona que Dios hable así de él. Y Dios mismo nos habla en el versículo 3 del capítulo 12. Es lo que Dios está hablando. Es lo que Dios está diciendo. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Notemos, hermanos, al mismo tiempo, mientras estamos escudriñando la Escritura, notemos al mismo tiempo la percepción de Moisés de sí mismo, como se registra en la Biblia. Mientras usted esté aquí en esta iglesia, yo me aseguraré que cualquier persona que se para a enseñar, enseña la palabra de Dios. No necesitábamos otra predicación.
con lo que le enseñaron a los jóvenes era suficiente para levantarnos y irnos a la casa y poner en práctica lo que nos enseñaron. ¿Me explico, hermanos? Ahora, si usted no entendió y no quiso entender, eso es un problema muy personal. Pero cada joven nos dio una pedrada a cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos batallando con eso. La razón que batallamos, hermanos, con la lengua y la razón que batallamos con todo eso es simplemente por una razón. Porque nos falta mansedumbre. La única razón que hay guerras entre nosotros, la razón que usted cuando lee el libro de Santiago, la cual la razón hay pleitos y problemas en nuestra vida, simplemente hay una cosa. Está en el corazón del hombre. Ese es el problema. El corazón del hombre, el corazón, hermanos, es hermanos, un lugar donde ahí se archivan todas las cosas, se dejan todas las cosas y después salen de a nuestros labios. Pero Moisés dice que era un varón, hermanos, muy manso y que era más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios así se expresa de Moisés, Dios así habla de Moisés, pero cuando escudriñamos la palabra de Dios notamos que él al mismo tiempo, ¿qué es lo que hizo a Moisés? Era una persona así. ¿Cuál fue la razón que Moisés fue así? Bueno, no lo registra la palabra de Dios. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 4. Vamos un poquito para atrás. Capítulo 4 ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 10. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer nuestra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¿está conmigo? Ay, Señor, ¿qué dice, hermanos? Nunca he sido hombre de fácil, ¿qué dice palabra? Ni antes, ni después que tú hablas a tu siervo. Miren lo que dice, hermanos. Miren lo que dice aquí. Moisés, hermano, Dios habló a Moisés y hermanos, y él le dio un trabajo que tenía que hacer. Y hermanos, allí lo escogió y le dijo que tenía que ir a sacar a su pueblo y le dio que tenía que presentarse a Faraón y tenía que ir allá a Egipto, donde él venía huyendo, hermanos, de eso. Y luego él está diciendo, Señor, dice el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el hablar y torpe, ¿qué dice, hermanos? De lengua. Habiendo afirmado esto que dice Moisés, primeramente vemos cómo Dios se expresa de Moisés. Miramos que era un siervo, hermanos, y era un hombre manso, más que todos los hombres de la tierra. Pero luego cuando Dios habla con él y trata con él y le empieza a decir cuál es su trabajo que tiene que hacer, él no dijo, no, sí, Dios, no, hombre, yo me lo he hecho, yo lo voy a hacer, no hay ningún problema. No, si tú le diste al clavo, yo era la persona indicada. No, él no dijo eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Era un hombre sabio, era un hombre inteligente. Notemos que Moisés, hermanos, percibe en sí mismo lo que es él. Percibe en sí mismo que él no podía hacer el trabajo que Dios le había mandado que hiciera. Él estaba afirmando esto que Moisés tenía cerca de sí mismo, hermanos, las cosas, hermanos. Él decía, no puedo, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer el trabajo. Yo no soy la persona indicada. Podrías tú haber escogido a otro, y usted lee la historia que Dios tuvo que mandarle a quien, a Aarón, su hermano, para que fuera, porque dijo, yo no sé qué decir. A mí me preocupa mucho, hermanos, cuando alguien dice, no, hombre, yo las puedo de todas. Me preocupa bastante. Me preocupa cuando una persona se la da de, oh, no, si usted me viera cómo dirijo yo, si usted me viera cómo toco yo, si usted me viera cómo predico yo, ay, si me diera chance. Mucho cuidado con eso. Moisés no tenía eso. Era un hombre manso. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora, con todas esas cosas que él no tenía, con todas esas cosas que él sabe que él no podía lograr, que él no podía hacer lo que Dios le había mandado hacer, ahí menciona a través de la Biblia lo que él logró.
Mire lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 5. Mire lo que dice aquí, hermanos. No lo vamos a leer todo, pero en Éxodo capítulo 5 Moisés se va y se presenta y se confronta ¿con quién? Con Faraón. Y usted puede leer la historia, no es algo que usted no ha leído antes. Ahora, si usted no ha leído, léalo, por favor. Amén, hermanos. Y él fue y se presenta, obedece a Dios, aún en su falta de cualidad, en su falta de cómo se sentía él, en la manera que él afirmaba que no estaba apto para hablar ni antes ni después. Dios le había hablado con él, pero él dijo, aún antes yo soy tardo, no tengo esa habilidad para presentarme, y ni aún ahora que tú me has mandado me siento con la capacidad de hacerlo. Pero aún así él obedeció y fue y se presentó delante de Faraón. ¿Me entiende, hermanos? Pero después de eso, hermanos, mire lo que hace Moisés. Confrontó a Israel. Cuando Israel, hermanos, se volvió un pueblo idólatra. ¿Sabe lo que hizo él? Él fue y habló directamente con su pueblo. ¿Sí me entiende, hermanos? Éxodo capítulo 32. No vamos a tener tiempo de pasar analizando. Solamente le estoy dando estas cosas para que usted entienda. En Éxodo capítulo 32... la palabra de Dios dice, viendo el pueblo que Moisés, versículo 1, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién se acercó a Aarón? El pueblo, ¿verdad, hermanos? Y le dijeron, levántate, haznos, ¿qué dice, hermanos? Dioses que vayan delante de quién? De nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y en vuestros hijos y en vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos, ¿qué dice, hermanos? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Mira lo que dice aquí, que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es mentira. Esos dioses no los habían sacado. Fue Dios que nos sacó con mano poderosa. ¿Me entienden, hermanos? Versículo 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron, a ver, hermanos, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, ¿qué dice? A regocijarse. Y luego note lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? Jehová. Anda, desciende, porque tu pueblo, no dijo mi pueblo, dice porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, que dice, hermanos, se ha corrompido. Amén, hermanos. Pronto se ha apartado, que dice, del camino que les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición y lo han, que dice, adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de ¿qué, hermanos? De Egipto. Y usted sigue leyendo, hermanos, en la palabra de Dios. Él va, él regresa y confronta. Ahora brínquese hasta el versículo 11 rápidamente. Entonces oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué descenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Lo tiene, hermanos? Con mano fuerte. Mire lo que dice el 12. Porque han de alabar los egipcios diciendo, para el mal los sacó, para matarlos en los montes y para sobre la faz de la tierra. Vuelve del ardor de tu ira. Amén, hermanos. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, lo que estaba hablando nuestro hermano esta mañana en la escuela dominical, y daré a vuestra descendencia toda la tierra que he hablado, y la tomarán porque heredad, que dice, para siempre. Y luego que dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal
que dijo que había de hacer ¿a quién? A su pueblo. Confrontó a Faraón, aunque él decía que no podía. Confrontó a Israel acerca de su idolatría. Y también confrontó al Señor para que perdonara al pueblo de Israel. Y él dijo, yo no puedo. Él dijo, yo no puedo hacer eso. Eso habla, hermanos, de una persona que tenía unas cualidades de mansedumbre, dice la Biblia. ¿Cómo explicamos esto? La respuesta está clara. La respuesta sería, su confianza no estaba en sí mismo. Su confianza estaba en Dios. Para poder lograr algo en nuestra vida, tenemos que deshacernos de nosotros mismos y poner toda nuestra confianza en Dios. No decir yo puedo hacerlo, sino que yo lo puedo hacer si Dios está conmigo. El problema es que muchas de las veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestro poder, no en el poder de Dios. Su fuerza de Moisés estaba en los atributos. Su fuerza de Moisés estaba en las promesas de Dios. Hermanos, su fuerza de Moisés estaba en el poder de Dios. Amén, hermanos. La persona mansa, hermanos, todo el tiempo, una persona que tiene mansedumbre todo el tiempo, no está preocupada por hacer de él un nombre. Amén, hermanos. No ser una persona importante. Amén, hermanos. No trata de ser una persona que trata, hermanos, de poder, hermanos, que las demás gentes pongan la mirada en él. No, hermanos, no trata que lo vean a él. Una persona que tiene mansedumbre es una persona que se vacía de sí misma, quita sus ambiciones egoístas que hay y pone a Dios primero en su vida. Amén, hermanos. No está atrapada en su propia imagen, que lo miren a él, sino que él indica que miren a Cristo en lugar de verlo a él. Más bien el hombre manso tiene una actitud, hermanos, desinteresada en sí mismo. Eso es lo que quiere decir. El hombre manso se enfoca en la obediencia a Dios. Él, todo su interés es estar bien con Dios, estar, hermanos, en buena comunión con Dios. Amén, hermanos. Esto se ve en la vida de los apóstoles. La vida de los apóstoles son un ejemplo de una entrega. Un ejemplo, hermano, no solamente de una entrega, sino de una entrega completa. ¿Para qué? Para obedecer a lo que Dios les había dejado que hicieran. Era ir y predicar el evangelio alrededor del mundo. Y vino a mi mente mientras estaba pasando por aquí, en el libro de Mateo capítulo 19. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 21. Mateo 19, versículo 27, al 30, para ahorrar un poco de tiempo. 27 al 30. Aquí habla del joven rico y usted sabe la historia, ¿verdad? Que este joven, ¿verdad?, quería entrar al reino de Dios y Dios les explica, le dice, es necesario que, ¿verdad?, es a los pobres. Y oyendo estas palabras, dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces los discípulos, estando ahí con él, empezaron a preguntar, Señor, pero pues, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y él dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y entonces entran ahí, en el versículo 27. Ahí entra este hombre, que el mismo que sacó la espada y cortó la oreja, dijo, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros, ¿qué dice? Lo hemos dejado, ¿qué, hermanos? Todo. Y te hemos, ¿qué? Seguido. ¿Qué pues tendremos? Hermanos, los discípulos son un ejemplo de, se rindieron todo. No pensaron en sí mismos. No pensaron en las cosas que estaban dejando. Ellos estaban poniendo la mirada en las cosas eternas. Y versículo 28 dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros, amén, hermanos, ¿quiénes? Estos hermanos apóstoles, vosotros, dice, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego el versículo 29, y cualquiera que haya dejado, ¿qué, hermanos? Casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, amén, hermanos, por mi nombre, recibirá, hermanos, ¿qué dice? 100 veces más, y heredará, ¿qué también, hermanos?
La vida eterna. Hermano, déjeme decirle una cosa. Dios no se queda con nada. Dios bendice. Cuando usted se entrega completamente, usted se vacía de sí mismo y dice, yo quiero exaltarlo a Él. Quiero dar el nombre de Él, que todo el mundo conozca ese nombre. Amén, hermanos. Pero muchos primeros serán postreros. ¿Y los postreros qué, hermanos? Primeros. Los discípulos son un ejemplo de entrega. Son un ejemplo, hermanos, de personas con mansedumbre. Son un ejemplo de personas que se entregaron. No buscaban su propio nombre, sino buscaban que el nombre de Él fuera exaltado. Amén, hermanos. Ahora, quiero conectar ya ahora con Pablo. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Miren lo que Pablo escribe aquí. Un poquito de Pablo solamente, nada más, para poder entrar, hermanos, un poquito más tocante a este apóstol. Viendo este ejemplo de ellos. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice Pablo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya que dice, hermanos, no vivo yo. Amén, hermanos. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice, hermanos? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. Su grado de mansedumbre es discretamente relacionado con su grado que miramos aquí en el apóstol Pablo. Un grado de desinterés de sí mismo. Pablo no estaba interesado en sí mismo. Él estaba interesado en ¿qué? En que todos miraran al que deben de ver, y es a Cristo. El contraste, hermanos, de la dulzura, el contraste, hermanos, y mansedumbre. ¿Sabe lo que es el contraste? ¿Sabe lo que es lo contrario? En lugar de dulzura, en lugar de mansedumbre, lo contrario es la ira. ¿Y por qué viene esa ira en nosotros? ¿Y por qué siempre andamos de mal humor? ¿Y por qué siempre andamos, hermanos, con esa cólera todo el día en nuestra vida? Es porque andamos mal. Porque hay pecado en nosotros. Y no queremos reconocer que hay pecado. Una persona que siempre anda con mal humor, que nada, ni el sol le calienta. La mujer le puede hacer la mejor comida que puede hacer, le da la mejor bebida que le gusta. La mujer se esmera para que el hombre llegue a la casa y esté feliz en la casa, pero aún así no hay nada. Es porque hay algo en su corazón. Hermano, la ira siempre surge de la propia incapacidad. ¿Qué es esa incapacidad? Esa incapacidad para alcanzar o lograr los deseos egoístas que tenemos nosotros. Siempre pasa eso. Cuando usted se enoje, pregúntese, ¿a quién estoy sirviendo? Cuando estoy en esa condición, ¿a quién le estoy dando lugar? ¿Quién está controlando mi vida cuando estoy en esa condición? Cuando estoy en esa cosa, ¿por qué estoy así? Ni usted es feliz, nadie es feliz. ¿Sí me entienden, hermanos? Oh, pero la diferencia, hermano, una persona con mansedumbre responde con dulzura. ¿Sabe por qué responde con dulzura? Aunque sea una persona que se ofende, ¿por qué responde de esa forma? Porque su mejor preocupación en la vida es servir al Señor. Quiere dar un buen ejemplo de Dios. Quiere que la gente vea a Dios en su vida. Amén, hermanos. Y de allí es donde nosotros entendemos, hermano, que los creyentes cuyo enfoque primero están en sí mismos. Escúcheme bien. El creyente, el cristiano que asiste en una iglesia, pero su enfoque está primero en sí mismo, termina siendo el agente de divisiones dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Una persona que siempre se enfoca en sí misma, ¿sabe lo que va a causar dentro de una iglesia? Dividir la iglesia. Una persona que siempre quiere ser el primero en todo. Una persona que siempre está buscando un lugar en la iglesia. Una persona que no es humilde, siempre va a dividir donde quiera que vaya. Pero todo eso viene
por causa de pecaminosidad en nuestro corazón. Regrese conmigo al libro de Efesios, ya que estamos allí cerca. Mire lo que dice la Biblia, Efesios, capítulo 3. Capítulo 4, versículo 2. Con toda, ¿qué, hermanos? Primer ingrediente, la humildad para la unidad. Con toda humildad. Y luego miramos mansedumbre, amén, hermanos. Y luego, ¿qué dice? Soportaos con qué, hermanos. La siguiente ingrediente, tercer característica, tercer cosa que Pablo está diciendo para que haya unidad en la iglesia, es que debe de haber paciencia en nosotros. Paciencia, Pablo da la tercera característica, es mencionada con un respeto de alcanzar y mantener la unidad entre una iglesia, entre un pueblo de Dios, en un pueblo que se llama ser cristiano. Cuando Pablo, hermanos, está hablando aquí, os ruego, él está implorando al creyente a que sea paciente. Amén, hermanos. Él está diciendo, de otra forma, cuando miramos que él implora que seamos pacientes, está hablando entre el pueblo de Dios a la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Pero Pablo, hermanos, no está diciendo que debemos ser pacientes o tolerar con los errores. ¿Me explico, hermanos? Hay gente, hermanos, que tolera todo. Es que la Biblia dice que hay que ser pacientes y amorosos. ¿Me explico, hermanos? No, Pablo está diciendo, y él mismo le escribe a los Gálatas y les está diciendo que hay que no tolerar las falsas doctrinas. Hay que no tolerar las falsas enseñanzas. Y ahorita le voy a explicar bien este punto, porque paciencia también tiene que ver con tolerar, ¿sí me entiende? Y más al rato se lo voy a explicar. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 9. Ahí vamos a andar cerca para que no vaya tan lejos. Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10. Empecemos desde el 6 para que usted pueda entenderlo mejor. Estoy, ¿qué dice Pablo? Maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Porque no hay otro, sino que hay algunos, ¿está conmigo, hermanos?, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego note lo que dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del Señor os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, hermanos, sea anatema. Como antes, ¿qué dice, hermanos? Note lo que dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora, ¿qué dice? Lo repito. Quiere decir que Pablo ya había hablado de esto antes. No tolerar, no ser pacientes con personas que tuercen la palabra, con personas que usan la palabra para sacar negocio. ¿Me explico, hermanos? Con personas que usan la palabra para satisfacerse a sí mismos. Ay, que Dios me dijo. Hoy en día tenemos gente creyéndole a gente, diciendo que Dios le dice que hagan cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Hemos llegado a un límite donde Dios tiene que castigar a este mundo porque se está usando la palabra mal enseñada para sacar provecho. Están usando el evangelio y engañando a la gente para satisfacer sus propias necesidades. Ay, es que Dios me dijo que me tengo que casar con su hija. Y disculpen, pero hay gente tan ignorante que se cree. Ay, es que Dios me dijo que me tiene que dar ese carro que usted trae. Y la gente dice, ay no, si Dios le dijo, aquí está, mire, no quiero que Dios me castigue. Cuando alguien me diga algo así, que Dios le dijo, a mí no me ha dicho nada, no te lo voy a dar hasta que Dios me diga a mí. Pero hoy en día tenemos mucha gente siendo personas, en otras palabras, intimidadas. Si no lo haces, Dios te va a castigar. ¿Me explico, hermanos? Como antes lo hemos dicho, y luego dice, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que sea maldito. Amén, hermanos. Pues busco ahora el favor de quién, hermanos, de los hombres o el de Dios. ¿Qué busca el predicador? A que el hombre le aplauda y le diga, ay, qué bonito.
Porque hoy en día, para que nos aplaudan, tenemos que darle a la gente lo que le gusta escuchar. Por eso hoy en día tenemos tantas iglesias con luces y bailando gente ahí. Y no me se llenan, mis hermanos. Discúlpeme, pero a la iglesia se viene a aprender la palabra de Dios. A la iglesia se viene a poder nosotros ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. No lo que nosotros queremos decirle a Dios que queremos hacer. ¿Sí me entiende, hermanos? Ahora la iglesia es como cualquier lugar. La gente lo ha tomado cualquier lugar. Hermano, si usted lo invitan a que vaya a ver a su presidente favorito, a su artista favorito, ¿sabe lo que hace usted? Se compra la mejor vestimenta. Vende el puerco, vende la gallina para vestirse bien porque va a tener que ir. ¿Me explico, hermanos? Pero la casa de Dios viene como usted le da la gana venir. Discúlpeme. Pero a la casa de Dios se debe de venir bien. Venimos a presentarnos al dueño de todo. Rey de reyes, Señor. Ay, pero hoy en día decimos, es que lo que Dios mira es el corazón. Pues yo no miro tu corazón, yo veo cómo vienes. No sé si me explico, hermanos. Es que hoy en día las iglesias son así. Mire, hay predicadores que se paran enfrente de la iglesia con unos pantaloncitos bien pegaditos. Ya los predicadores andan así. Con una playerita que se les ve el ombligo. Véalos en la tele. Ahora, yo sé que usted se ríe y todo, pero estamos en la presencia del Dios. La iglesia debe ser un lugar de respeto, hermanos. Se pierde el respeto en la iglesia. ¿Me explico, hermanos? Pero ya lo hemos tomado como, ay, pues es domingo, vamos a ir a la iglesia. No, hermanos, hay que venir lo mejor que podamos. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ir al mall y comprar de $1,000 un traje. Vaya a la pulga de 50 centavos, bien lavado, bien perfumado, parece nuevo. Y se ve muy bien, yo lo he visto, hermano. Vaya a cualquier lugar, mire, yo voy a Walmart así y todos me saludan y todos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero voy con mi cachucha y de trabajo y ni me miran. Si paso cerca me patean, ¿sí me entiende? Entré el otro día a Lowe's, creo que fue el jueves, y iba con mi ropa de trabajo y mi cachucha y todo. Y un hombre se bajó de una camioneta y se quedó mirándome y me miraba y me miraba. Cuando se me acerca, pastor, hasta que se acercó bien me reconoció. Y me dice el hermano Víctor, ¿y quién es? Es un hermano que conozco de años, que va a una iglesia, un americano. Y como estoy pesado para el inglés, pues ya nos pusimos a platicar y todo. Y dice el hermano Víctor, dijo, como que no te conocía muy bien, ¿no? Porque están impuestos a verlo a uno así. Y luego lo miran de otra forma, no se parece, hermanos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero hoy en día, gente, lo que está haciendo es negocio. Atraen a las personas. Les tratan, hermanos, darle lo que ellos necesitan. ¿Estamos aquí para agradar a Dios o para agradar a los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues sí, todavía agrado a los hombres. No sería ¿qué, hermanos? Quiere decir que una persona que agrada a la gente no es un siervo de Dios. El siervo de Dios tiene que agradar a Dios. Si es siervo de Dios. Hay muchos hoy en día que son siervos de hombres. Somos siervos de Dios, pero estás sirviendo al hombre. Le estás dando al hombre lo que el hombre necesita, lo que el hombre quiere oír. Amén, hermanos. Entonces nosotros no estamos aquí en esta iglesia para agradar al hombre. Amén, hermanos. Estamos aquí para predicar y agradar a Dios. Y yo sé que esto duele, y yo sé que esto no se oye muy bien en la tele y todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Esto es palabra de Dios. Yo le he pedido a Dios con todo mi corazón que mientras yo viva, yo quiero agradarle a Él. Yo no quiero hacer cosas que ofenden a Dios. Yo quiero hacer cosas que glorifican y ponen a Dios primero. Amén, hermanos. Ahora, si usted nota, el mismo que escribió, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Juan, es interesante esto. Juan solamente comunica lo que Jesús le dice a la iglesia en Éfeso. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2.
y versículo 1. ¿Lo tiene, hermanos? Apocalipsis 2, 1 al 3, nomás para que lo agarre bien. Mire lo que dice Juan, que es Dios o es Jesucristo quien está dando este mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco, ¿qué, hermanos? Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y note la cualidad que tenía la iglesia en Éfeso. Y Pablo le dice a los Gálatas: porque no puedes soportar ¿a quién? A los malos. Y has probado a los que dicen que ser apóstoles. ¿Y qué dice, hermanos? Y no lo son. Y los has hallado, ¿qué, hermanos? Los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Una cualidad que podemos ver que tenía Dios y que quería y miraba en la iglesia de Éfeso, lo cual Pablo escribe en el capítulo 4, era una persona, era una iglesia que él probaba. ¿Sí me entienden, hermanos? Era una iglesia, dice, has probado a los que dicen son predicadores, son apóstoles, que dicen y no lo son, y los has hallado, ¿qué, hermanos? Mentirosos. Has sufrido, porque se sufre pararse por la verdad. Has sufrido, has tenido ¿qué? Paciencia. Ahí está la palabra. Una iglesia que tenía paciencia, estaba ahí para agradar a Dios. Paciencia por amor de mi nombre. ¿Y qué dice, hermanos? Y no has ¿qué? No has desmayado. Juan cita lo que Jesús está diciendo a la iglesia en Éfeso. Pablo no está sugiriendo, de acuerdo a lo que leemos, que los creyentes tengamos paciencia con las falsas doctrinas. Pablo no está sugiriendo eso. Amén, hermanos. Ahora, quiero dejar claro esto, porque yo sé que muchos de ustedes están pensando, no, pues hay que darle duro y hay que hacer esto. Ahora, hay muchos que son pacientes y tolerantes con cualquier cosa que se encuentran en su camino. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero por otro lado sabemos que hay aquellos que están en la verdad. Amén, hermanos. Y aquellos que tenemos la verdad, que sabemos la verdad, no debemos, hermanos, menospreciar, sino ayudar. Si hay alguien que necesita ayuda, hay que darle la ayuda. Amén, hermanos. Para hacerlo sacar del error. ¿Sí me entienden, hermanos? Estos últimos son aquellos que podemos comparar con un metal que resuena, que Pablo mismo está diciendo. Que nomás están ahí, paz, paz, paz. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero no tienen el amor que deben de tener. ¿Sí me entiende? Hay personas, hermanos, que por algunas circunstancias cometen algunos errores y es nuestro deber restaurarlos, ayudarlos. ¿Me explico, hermanos? No podemos desecharlos, porque si no, estaríamos calificados como falta de amor. ¿Sí me entiende? Oh, yo tengo la verdad y tiene que ser de esa manera. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, en el capítulo 13, versículo 1, usted lo sabe, que le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia, de aquellos que se creían espirituales y todos estaban buscando el don de lenguas. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Y qué les dice a ellos? Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales, ¿qué dice? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Qué dice? O címbalo que retiñe. ¿Me explico, hermanos? Ahora, aquí podemos nosotros entender una cosa. Pablo está diciendo que no podemos tolerar a una persona que tenga una falsa doctrina. Tenemos que aclararle su falsa doctrina. Pero también tenemos que entender que hay unos que están en una posición donde dicen que a todo y a todo y a todo. No, hay personas que nosotros tenemos que ayudar. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén, hermanos. Y él confronta esto. La pregunta, hermanos, es algo parecida. La pregunta que debemos hacernos nosotros directamente es, ¿estamos siendo parecidos a Cristo? ¿Sí me entiende? ¿Nosotros somos creyentes, seguidores de Cristo en este sentido? ¿Mostramos nosotros los atributos de Dios, de Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo debemos mostrarlo? Hay que mostrar la justicia.
Hay que mostrar la paciencia, porque van de la mano. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios, y por eso debemos de trabajar nosotros en esto. Vaya conmigo a Proverbios, rápidamente, el tiempo se acabó. Vamos a Proverbios capítulo 3. Mire lo que dice aquí, y es algo que tenemos que hacer de nosotros. Dice, versículo 3, ¿lo tiene? Amén. Nunca, note eso lo que dice ahí. Nunca se aparte de ti, ¿qué? La misericordia. Amén, hermanos. ¿Y qué dice, hermanos? Y la verdad. Esto debe de ir junto, hermanos. Debe de haber misericordia y siempre la verdad. Sí hay que ser misericordiosos, pero siempre con la verdad. Amén, hermanos. Átalas a tu cuello, escríbelas ¿dónde? En la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y luego de quién? Tener misericordia y siempre decir la verdad, hermanos, van de la mano. Y vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de quién? De Dios. Y luego después con los hombres. Dios se regocija de un hombre, de una mujer que se para firme. La palabra paciencia, hermanos, ha sido traducida de varias maneras en diferentes partes de la Escritura. Se traduce también, hermanos, como perseverancia. Se traduce también como longanimidad, y usted lo ha escuchado a través de cuando usted lee la Biblia. Y en otras partes de la Escritura se ve de esa manera. En conclusión, la paciencia es un sinónimo, podemos llamarle, de humildad y mansedumbre. Porque si usted no tiene humildad, si usted no tiene mansedumbre, usted no puede tener paciencia. ¿Me explico, hermanos? La paciencia solo germina, solo crece en una tierra, en un suelo que contiene una mezcla rica de humildad y una mezcla de humildad y mansedumbre. Ahí es donde va a crecer la paciencia. Si usted le pide al Señor, Señor, déme humildad. Señor, por favor, hágame paciente. Deme mansedumbre, amén, hermanos. En esa mansedumbre, en esa tierra ahí, va a empezar a crecer, hermanos, la paciencia. Aquellos cristianos que son humildes y mansos y pacientes, ¿sabe lo que pasa en ellos? Ellos siempre reconocen la gracia de Dios en sus vidas. Y esos cristianos siempre están en un estado de ánimo para manifestar estas características con otros, tal como Dios los muestra con nosotros. Hermano, Dios es paciente con nosotros. Si Dios nos pagara conforme a lo que nosotros merecemos, pues no estuviéramos aquí. Pero Él es paciente. Entonces, esta tarde, miraríamos algunos 3 hombres en la Biblia que se destacaron con paciencia para poder aprender de ellos. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada, nadie mirando a nadie.